Hola, soy Diana Vargas y quiero darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy quiero aprovechar de tocar un tema muy especial, muy importante, que creo que es muy relevante en nuestra época, que es el tema de tener matrimonios y tener hogares y tener familias cristocéntricas. Es un tema que lastimosamente hoy en día está bajo mucho ataque, ¿no? Y a veces son ataques muy sutiles que a veces ni notamos, ¿no? Entonces realmente creo que es crucial hablar de este tipo de cosas en la actualidad, ¿no? Y hoy tengo la bendición, la alegría de estar acompañada de una pareja que justamente es una pareja de muy lindo testimonio, una pareja que tiene muchos años de casado, que han formado una familia fuerte, una familia muy sostenida, muy aferrada a Cristo. Y bueno, me alegra mucho tenerlos aquí acompañándonos y bueno, me emociona mucho escuchar un poco su historia. Así que aquí les presento a Dr. Luis y a Adrina, que nos acompañan el día de hoy. Así que, bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos, preguntándoles cuántos años llevan de casados. Bueno, primero nos vamos a presentar. Yo soy Drina. Yo soy Drina Suárez. Estoy casada con Luis hace 41 años. Ya. Soy de profesión licenciada en auditoría. He trabajado durante muchos años en banco. He sido auditor de banco. Ahora ya soy jubilada, estas canas son banco, pero bueno, y ahora soy jubilada. Tenemos 41 años de matrimonio. Muy bien, qué lindo. Doctor. Yo me llamo Luis Mercado, soy médico cardiólogo. He trabajado durante 42 años en práctica hospitalaria, ahora ya jubilado, pero todavía trabajando a medio tiempo en consultorio privado, porque considero que todavía tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, para comenzar, yo quisiera agradecer a Dios que nos permite estar acá hoy día, agradecer a Iglesia Génesis que nos ha considerado a nosotros para esta entrevista, pedirle al Señor que nos acompañe su Espíritu para que todo lo que digamos sea de edificación para las parejas y sobre todo para la gloria de Dios. Amén. Gracias, doctor. Gracias, Drina. Bueno, llevan 41 años de matrimonio. A ver, cuénteme un poquito, ¿cómo se conocieron? Bueno, como que en 1978, hace más de 40 años, más de 45 años, Luis vino a Bolivia estando haciendo su especialidad. Él hacía su especialidad en Bélgica y él vino a la inauguración del hospital donde él trabajaba y ahí lo conocí, pero fue un conocer muy leve. De él volvió después de un año y sí, ahí empezamos a conocernos y empezamos a tener una relación que fue un poco tiempo, o sea, muy poco tiempo, porque después yo me fui a vivir a Estados Unidos un año. Fue una relación a distancia, pero bueno, en este tiempo ni siquiera había celular ni WhatsApp, era a carta. Y volví, y después de un tiempo que volví, decidimos casarnos. Yo creo que Dios me dio la ayuda idónea que yo necesitaba, porque 4 años yo todavía en el exterior, unos 2, ella más de un año en el exterior, también en Estados Unidos. Entonces me decía, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no consigues otra persona? Etcétera, como siempre, ¿no? Los amigos. Pero finalmente volvió. No nos casamos inmediatamente, sino que nos empezamos a conocer, salir un tanto, etc. Y creo que ambos vimos que éramos el uno para el otro. Y después nos casamos. Y creo que hasta ahora sigo creyendo que somos el uno para el otro. Qué lindo, qué lindo, qué linda historia. Yo tengo una diferencia. El Luis me lleva con 12 años. 12 años de diferencia. 12. Sí. 12, wow. Qué lindo, pero qué lindo que a pesar de tener esa diferencia de edad, ¿no? Tengan esa compatibilidad y congenian bien y han podido, ¿no? Conllevar una relación durante tanto tiempo de manera tan bonita, ¿no? Así que... Solo Dios, Dianita. Qué lindo. Solo Dios. Y cuando ustedes se casaron, ¿eran ambos ya cristianos? ¿Quieres conocer? No. Ya, a ver. Bueno, él va a decir su historia y la mía. O Ya. sea, no era cristiana, yo era católica. O sea, toda mi vida, o sea, por familia yo era católica, iba los domingos a la iglesia me acuerdo que mi mamá me llevaba obligada a la iglesia, pero de verdad yo llegaba y me sentaba, pero no escuchaba nada, ¿no? Y bueno, yo no era cristiana. Luis, o sea... Yo tengo un contexto un poquito diferente. Mi abuelo paterno
leía la Biblia y en la casa recibía gente los domingos para leer la Biblia con ellos, orar al Señor y pedirle cosas, agradecer al Señor. Una especie de reunión de personas conocidas, digamos, pero con un objetivo de leer la palabra de Dios y leer la Biblia. Mi papá tenía más afinidad por la cristianidad. Él también leía la Biblia, aunque no iba a ninguna congregación, pero sí conocía mucho la palabra de Dios. De modo que nosotros somos 4, yo soy el menor de 4 hermanos. Mi hermana mayor fue bautizada en la Iglesia Católica porque mi mamá era católica. Y a los 3 varones siguientes, yo soy el último, mi papá nos dijo: ustedes cuando sean mayores escojan la religión que quieran. Pero nos animó, y todos los niños, yo particularmente desde los 6 hasta los 10 años, iba los domingos a la escuela dominical de la iglesia en Quillacollo, que había una iglesia bautista evangélica cristiana. Entré a colegio, ya un poco dejé las cosas, y luego a la universidad, todavía con menos tiempo, y al volver ya después, cuando ya nos casamos y todo lo demás, Drina empezó a estudiar la Biblia porque se encontró con una persona en un gimnasio, que era una misionera. Y ella empezó a estudiar porque los hijos los preguntaban, ellos leían la Biblia todos los días. Y al final yo también la seguí a ella. Lo que pasa es que fue importante que mi hijo, nosotros queríamos que entre a un colegio de habla inglesa, y la verdad, y también que un poco conozca la palabra. Mi hijo entró a Carachipampa, entonces cuando volvía de clases me decía: mamá, ¿tú le sabías que en la Biblia dice este artículo de los hijos? De verdad que yo no sabía ni dónde buscar. Ni Biblia tenía en mi casa. Y yo, no, claro que sí, pero a ver, él buscaba su Biblia, pero era en inglés, o sea, que antes sí no entendía en español, pero en inglés, ¿no? Entonces, de ese modo, yo sentía que debía aprender, porque mi hijo me preguntaba. Entonces, como dice Luis, yo iba al gimnasio y conocí a una misionera, y yo le decía: alguien me puede enseñar a estudiar la Biblia, porque de verdad empecé a leer, y ella me dijo: yo enseño la Biblia. Entonces yo iba al gimnasio, y después del gimnasio iba a estudiar la palabra. Ella me invitó a la iglesia, que fue la comunidad de esa época. Nos invitó, yo iba, pero él no. Y yo decía: mi esposo va a venir, no sé, no quiere, no, todavía, él no quería, o no estaba dispuesto a ir. Pero como yo iba, un día me dijo: ok, vamos todos. Y empezamos a ir todos. Y después de unos años de ir, cuando ya mis hijos estaban en segundo básico, seguramente, o tercero básico, fuimos a un retiro y decidimos bautizarnos. Entonces ahí nos bautizamos juntos los dos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, bueno, tal vez podríamos decir que su hijo, tal vez de alguna manera, ha sido la herramienta que Dios... A nuestro hijo. ¡Qué lindo! A nuestros hijos, para que nosotros podamos, sobre todo yo, bueno, él ha sido más, yo no, Biblia nunca había agarrado porque era católica. Entonces, el Señor mandó a mis hijos para que yo pueda entrar en eso, y doy gracias a Dios por eso, ¿no? ¡Qué bien! Fue increíble. Claro, qué lindo ver cómo Dios tiene, ¿no? Todo preparado y ya planificado para cada uno. Qué lindo. Bueno, 41 años de matrimonio. A ver, me imagino que ha habido todo tipo de momentos, ¿no? Momentos seguramente muy bonitos, muy felices, pero creo que todo matrimonio siempre le toca en algún momento, ¿no? Cosas difíciles como familia, como pareja. Entonces, ¿qué pueden ustedes compartirnos tal vez de algún momento o alguna etapa que hayan pasado en su matrimonio que ahora, viendo en retrospectiva, dicen: pucha, no hubiéramos podido lidiar con esto ni manejarlo sin apoyarnos en Dios? Lo que pasa es que, por ejemplo, de verdad que si no hubiera sido Dios, yo creo que ahorita no se hubiera sentado aquí. Luis trabajaba en el hospital y trabajaba todo el día. Entonces yo trabajaba en banco, era auditor, y yo viajaba mucho. O sea, por lo menos medio año, o sea, estaba fuera. Entonces la verdad es que yo manejaba mi casa por teléfono, porque el celular todavía no existía en esa época. Todo era por teléfono, y controlar a mis hijos, y es porque él trabajaba todo el día. Yo creo que si no hubiera sido que conocíamos a Dios,
no hubiéramos podido salir de esa etapa porque era mucho tiempo que estábamos separados y mucho tiempo que no estábamos juntos además, y muy poco tiempo estábamos, o sea, el poco tiempo que podíamos compartir, pienso que ha sido Dios que ha hecho que sea un tiempo de calidad, porque dime ahorita qué matrimonio funcionaría donde él tenía guardias de 48 horas, a veces no lo veía de 2, 3 días, o yo me iba a 6 meses, o sea, no seguidos, digamos 2 meses, 2 meses, 2 meses, estaba un mes acá, pero viajaba mucho. Entonces yo creo que Dios fue muy fiel en guardarnos como personas y matrimonio, porque hemos sido respetuosos, porque en esta vida yo creo que todos tienen oportunidades, hombres o mujeres, sí existe, pero jóvenes estábamos en ese tiempo ambos. Entonces yo creo que fue Dios que nos dio el principio de respetarnos y de cuidar nuestro matrimonio, y que Dios bendito no haya ninguna amenaza del enemigo en nuestro matrimonio. No ha sido un año, han sido muchos años, por lo menos 10 años que hemos vivido de esa manera, o sea, yo viajando mucho con mi trabajo y él estando mucho tiempo en el hospital, trabajando más de 12, 13 horas, ¿no? Entonces, yo creo que esa etapa, si no hubiera sido que conocíamos a Dios, no lo hubiéramos podido superar. Qué increíble. Habíamos nosotros entendido, gracias al estudio de la palabra de Dios, que el matrimonio no era un asunto de conveniencia, sino más bien una decisión de cada uno de cuánto está dispuesto a hacer para que el matrimonio perdure, ¿no es cierto? Y qué sacrificio podemos hacer por el bien de que nuestro matrimonio esté andando bien. Comprendimos bien la diferencia entre un contrato y un pacto que hacemos con Dios, ¿no es cierto? Un contrato, convenimos, usted va a hacer esto y yo esto, pero yo voy a hacer mi parte solo si ella cumple la suya. El pacto que hacemos con Dios en el matrimonio, yo me comprometo a hacer y lo debo hacer sin esperar que ella cumpla lo que ella está comprometiendo. Haga o no haga, yo debo hacer mi parte, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que lo comprendimos bien. El matrimonio, como lo has dicho, no siempre son rosas y chocolates, hay problemas. Pero bueno, cuando uno tiene a Cristo en el matrimonio y al Espíritu de Dios en nuestras vidas, creo que todo se hace más fácil para poder sobrellevarlo, ¿no? Ya, perfecto. No, y realmente es impresionante. Cuando me dijiste 10 años, no me hubiera imaginado que han pasado tanto tiempo viviendo así, ¿no? Y realmente es impresionante, ¿no? Entonces, creo que realmente es un lindo y fuerte testimonio de como dice Luis, ¿no? O sea, de realmente entender ese pacto que una pareja hace ante Dios, ¿no? Qué impresionante. Y bueno, más bien aprovechando también lo que menciona el doctor, ¿no? O sea, ¿cómo creen entonces, cómo ven ustedes que tener a Cristo en tu matrimonio como pilar hace la diferencia? Nosotros hace más o menos, te voy a decir muchos años, unos 20 años, que un pastor que llegó de Dinamarca, que no nos conocía, o sea, dio unas charlas de justamente lo que era la familia y el matrimonio, y estábamos nosotros asistiendo, y de repente, ustedes, no yo, ustedes, vengan, nos llamó, y él nos dijo que tenía una profecía para nosotros. Y éramos nuevos en la fe. Ya. Pero éramos nuevos. Y él nos dijo que, primero nos dijo toda nuestra vida cómo éramos. Era impresionante. Te voy a decir, yo ahí quedé, realmente existen los profetas, ¿no? Cuando él nos dijo cómo éramos y cada uno de nosotros. Pero él nos dijo, el Señor tiene para ustedes que ustedes van a tener un ministerio de matrimonios. O sea, para mí fue... Y nosotros, después de eso, han pasado como 10 años después de eso, y nosotros hemos sentido que sí teníamos, porque teníamos muchos amigos que querían, no conocían la palabra, o nos pedían ayuda y todo eso. Entonces, hace nosotros 16 años que tenemos grupos de matrimonios, o sea, muchas parejas han pasado por
por nuestros grupos, si quieres, ¿no? Y hasta ahora vemos que hay tanta falencia en los matrimonios y cada día en esos años seguimos aprendiendo de estas parejas, porque a veces nos damos cuenta que o no vivimos en este mundo, o somos nosotros los raros, o ellos son los raros, ¿no? Pero hay cosas que, wow, ¿qué es esto? Pero damos gracias a Dios porque cada día nos fortalecemos y aprendemos de las necesidades o de las falencias o de los errores de ellos, ¿no? Entonces, y por eso es que cuando tú dices cuál es la diferencia de tener o no tener al Señor, es que los matrimonios que no tienen a Cristo tienen una relación muy frágil, muy inestable, porque como dices, no, cuando tú tienes a Cristo dices, he decidido amar a mi esposo con sus defectos y con sus cualidades y con todo, y voy a seguir adelante y lo voy a amar, y bueno, porque yo no soy perfecta tampoco. Entonces yo creo que es tan frágil la relación de los matrimonios en Cristo que muy rápido botan la toalla. Tú ves ahora jóvenes y nosotros que ministramos matrimonios, cuando nos dicen no podemos vivir más, dicen, pero es algo que no es como para qué, ¿no? Pero votan muy rápido. Entonces, cuando tienes al Señor, o sea, no es así, o sea, tú tienes que luchar. Ojo, que no estoy diciendo que vamos a aceptar ni la esclavitud ni el maltrato. No estoy hablando de eso, ¿no? Claro. O sea, eso es otra cosa. No sé. Entonces yo creo que eso es lo que hace que sea, cuando estás con Dios tienes una relación más firme, porque tienes otras cosas en que pensar, o sea, en que basarte, ¿no? Entonces, a ver, aquí mi esposo les va a complementar lo que yo... Fundamentalmente las parejas no cristianas que no tienen a Dios no tienen la ayuda que nosotros tenemos en Dios, ¿no es cierto? Para tener siempre una fe, una esperanza y la seguridad que algo va a mejorar si confiamos en Él, ¿no es cierto? Y claro, cuando aceptamos a Cristo en nuestro hogar y desde que nos casamos aceptándolo a Él y haciendo un pacto con Él, ya no somos dos, somos tres: esposo, esposa y Cristo, ¿no es cierto? Exacto. Por lo tanto, debemos nosotros respetar el rol que tiene Dios para la humanidad. Dios Padre, Jesús, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos y demás familiares. Es muy difícil ver eso, por ejemplo, en los matrimonios no cristianos. La mamita, el papito primero que la esposa o el esposo, y es una persona secundaria a la esposa, ¿no? Y eso ya distorsiona completamente, digamos, lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Sí, exacto. Pues las parejas siempre deben tener fe, esperanza y confianza de que va a mejorar algo si ellos piden al Señor. Dejar sus cargas al Señor hace que podamos disfrutar de la vida, porque Dios siempre nos ha prometido una vida en abundancia y que no nos va a faltar nada, ¿no es cierto? Pero más importante es tener contentamiento con lo que Él nos da, porque si somos exigentes y ni siquiera agradecemos por lo que tenemos, como Él nos va a seguir dando más, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tener a Dios en nuestro matrimonio creo que nos da una solidez muy importante, y saber que nunca estamos solos y que Él va a estar siempre con nosotros hasta el fin de nuestros días, ¿no? Exacto, exacto. Qué lindo. Y sí, creo que lo que ambos comparten es la clave, ¿no? O sea, Dios ha creado la familia. Dios es un Dios de familia. Él la ha creado, la ha diseñado con propósito, con estructura, con expectativas, ¿no? Y creo que lo que ustedes dicen y lo que comparten es muy fiel a eso, ¿no? Y se nota y es un reflejo, ¿no? En ustedes y en la familia que han formado. Bueno, ¿qué consejo podrían ustedes darles a parejas que están por casarse? ¿Qué es algo que ustedes quisieran decirles a estas parejas que van a tomar este gran paso en la vida? La verdad es que yo hubiera querido, o sea, cuando me estaba casando, que hagan lo que yo les voy a decir que hagan ahora, porque me hubiera evitado muchas lágrimas y muchos conflictos y muchos problemas. Porque antes no conocía a Dios cuando recién me casé. Cuando se casan, creo que es importante que hagan el curso de matrimonio, pero basado en los principios bíblicos, donde
te enseñan las personas que preparan para que se casen, los principios de cuál es tu responsabilidad como esposa, cuál es la responsabilidad del esposo, cómo deben llevar su matrimonio, qué es la comunicación en el matrimonio, cómo vas a llevar, cómo tienes que tener, la mujer necesita que la amen, cómo la debes amar, tu esposo quiere que te necesitas que lo respetes, cómo lo tienes que respetar. Yo creo que son principios tan básicos y tan sencillos, pero tan importantes, que eso va a hacer de que lleves un matrimonio. No te digo que no vas a tener conflicto, pero cuando llevas o haces este curso o te dicen cómo llevar tu conflicto, cómo llevar tu problema, porque dime, ¿tú no tienes problemas? Seguro que tienes. No discutes yo creo que sería aburrido si no discutirías, ¿no? O sea, tendrías unas desavenencias. Pero cuando conoces a Dios, lo importante es que sabes llevar tu conflicto, sabes llevar el problema y lo van a llevar agarrado de la mano de Dios. Y bajo los principios, porque en la Biblia está todo. Entonces, bajo sus principios, llevas todo eso. Entonces, cuando tú basas en eso tu relación y vas a ir al matrimonio sabiendo qué es lo que está haciendo, no, me trató mal, él no quiere lavar el plato, ahora boto la toalla. No. O sea, el matrimonio es algo tan importante y tan, que tiene que ser tan bendecido por Dios y por ti, y pelear por eso, que yo creo que si no vas de la mano de Dios aún a tu matrimonio y luchas agarrado de Dios, no vas a llevar y vas a tener un matrimonio. De repente muchos están casados muchos años, pero a veces les preguntas, ¿eres feliz? Y dicen, no, estoy por mis hijos. O sea, no, tú tienes que tener un matrimonio y tienes que ser feliz con todos los problemas que llegas a tener, que tus hijos te hacen renegar, o sea, con todo lo que tenga, tienes que ser feliz. Entonces yo creo que eso es importante. Yo les daría ese consejo: háganlo, agárrense de Dios y vayan bajo los principios de Dios. Y peor en estos tiempos, que no son más difíciles, con la globalización, la tecnología, todo, tienen muchas cosas a favor, pero también hay muchas cosas que más duras, ¿no? Lo que nosotros siempre remarcamos es, ¿no?, que hay 3 principios básicos o 3 pilares básicos para el matrimonio, ¿no?, que están marcados en el Antiguo, en Génesis, en el primer libro, y 3 veces en el Nuevo Testamento. Dejarán a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Que a veces no se puede cumplir eso. Y no solo porque hay gente que estando a 1000 kilómetros no se separa de sus padres. Aunque puede haber gente que estando viviendo en la misma casa sí tienen una vida independiente. Pero eso lo tenemos que aprender, ¿no? Que ahora nuestra prioridad es ya nuestra pareja, ya no mi mamá, ya no mi papá, y eso es difícil de entender a veces por algunas personas. Y las responsabilidades que Dios nos da a cada uno, por supuesto, son bastantes. Simplemente decir que el hombre debe ser el guía de su esposa a través del servicio, un liderazgo a través del servicio, como lo hizo Jesús, y debe amar a su esposa y llenar el tanque de amor de su esposa, ¿no es cierto? La esposa necesita ser amada. No es que el esposo no lo necesite, pero la esposa probablemente más. Por eso no dice en la Biblia el esposo debe ser amado, sino al hombre le dice tú debes amar a tu esposa, ¿no es cierto? Pero con un amor que se parezca al amor de Cristo, de sacrificio, capaz de sacrificar todo para hacer feliz a su esposa, ¿no es cierto? Y claro, la esposa en estos tiempos es difícil que acepten, debe sujetarse a su esposo y debe respetarlo. ¿Por qué yo voy a sujetarme? Dice la situación normal, cuando es una bendición estar sujeta, porque eso es lo que ordena Dios. Claro, que el hombre aprovecha eso y dice, la palabra de Dios dice que tú me tienes que hacer caso en todo, pero siempre que él haga caso a lo que dice Jesús también, ¿no? Eso está condicionado, no es que yo nomás mando acá y tú haz lo que quiero, lo que yo quiero, pero el primero tiene que estar sujeto al Señor, ¿no es cierto? Y eso los maridos a veces no quieren entender. Es verdad. Pues como mi esposa decía, es muy importante la resolución de conflictos y para ello es muy bueno y tiene que haber una buena comunicación. Actualmente hay estadísticas que dicen que casi el 60% de los divorcios es porque no hay una buena comunicación en el hogar.
Y eso es lo que enseñamos a las parejas, cómo comunicarse en el hogar. También el manejo del dinero en el hogar, bíblicamente, es algo muy importante. Sí. Ya no hay yo para mí, no, ahora es esto de los dos, y con esto vamos a administrar lo que Dios nos dio, ¿no es cierto? Porque el dinero, el oro, la plata es de Dios. Él nos ha dado a nosotros y nosotros tenemos que administrar. ¿Y para beneficio de quién? De nuestro hogar, ¿no es cierto? No, tú tu cuenta, yo mi cuenta, y yo gasto, tú pones 50%, yo 50%. No, eso no existe, ¿no? Y muchas parejas, sin embargo, lo hacen así, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿No? Es muy común. Sí. Y una cosa que está escrita por un pastor bíblico son los lenguajes del amor, ¿no? Sí. Ustedes conocen a Gary Chapman. Sí. Es una cosa muy interesante y siempre se los pasamos porque a veces los esposos no sabemos cómo hacerla feliz a nuestra esposa. A ella le gusta que limpie el jardín, pero yo les regalo flores. ¿Para qué me traes flores? Yo quiero que limpie el jardín, ¿no? Entonces hay que aprender a conocer el lenguaje de amor de la pareja para que ella sienta que la amamos y hacerla nosotros sentir feliz, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Qué lindo. Y bueno, ¿y qué consejo le darían a parejas no creyentes? ¿Cómo, digamos, se les presenta ahorita una pareja no creyente buscando ayuda, buscando consejo? ¿Qué les diría? Yo creo que lo más importante en este paso es para que cuando nos casamos nos digan hasta que la muerte los separe. Lo más importante es conocer los lineamientos de quien nos ha creado a cada uno de nosotros. Somos hechura de Él, ¿no es cierto? Y Él nos conoce con nuestros defectos y con nuestras virtudes, si es que tenemos alguna. Por lo tanto, yo creo que aplicar en nuestra vida la palabra de Dios que está en la Biblia es lo mejor que se puede hacer para que un matrimonio sea exitoso a largo plazo. Sea a través de personas que les puedan enseñar, animarlos a que se reúnan con parejas ya creyentes y, si posible, si aceptan, nunca es impositivo eso, que se congreguen en una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Sí, exacto. Muy bien, muy buenos consejos, ¿no? Y creo que hoy en día también es importante tomar eso en cuenta porque lastimosamente hay mucha gente que o se está alejando de la iglesia o directamente la está rechazando antes de siquiera acercarse, ¿no? A ella. Entonces, creo que es bueno saber de una pareja como ustedes que lleva tanto tiempo ayudando a tanta gente y con un testimonio tan sólido, ¿no? Prestar atención, ¿no? A estos consejos porque a veces, Tianita, cuando tú me dices qué consejos puedo dar, tú a veces les quieres hablar y dices, ay, no, pues todavía no me quiero, no voy a poder beber, no voy a poder bailar, no sé qué. Entonces, no, cuando esté viejito, unos años más, voy a conocer. Y no es así. O sea, realmente el conocer lo antes posible, porque la palabra también dice, ¿no?, que cuántas veces el Señor nos toca la espalda y nosotros nos damos la vuelta y no hacemos caso. Y pensamos que nos estamos perdiendo bendiciones. Sí. Porque, por favor, o sea, a veces creen que ser cristiano es que tienes que estar. Ser cristiano es amor, es felicidad. Entonces, cuando tú vas a estar en tu matrimonio, no es que no vas a dejar de hacerlo. No, el Señor te va a dar el espíritu de que tú de repente puedas escoger que si estás en este ambiente, que no es de repente el mejor para ti, pero no te va a decir, por ejemplo, no bebas o no bailes. O sea, no existe eso en la Biblia. O sea, nos da el libre albedrío, nos da ciertos límites, pero no nos dice que no lo hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ese es el temor que tienen las personas, como, ay, no, realmente tú puedes tener tu grupo de amigos, puedes seguir adelante disfrutando de esto bajo los lineamientos de Dios y te juro que vas a ser feliz y vas a llevar una vida feliz. Vas a poder llevar los lineamientos hasta para tus hijos porque vas a ser el ejemplo. No necesariamente lo que hace el mundo es el mejor ejemplo para tus hijos. Puedes tener una vida de amigos, de amistad, de reunirte, porque eso no es malo. Tener una vida social si quieres, pero con límites o con ciertos límites, ¿no? O sea, y tus mismos hijos ven eso. Sí. Entonces es que yo digo,
no hay eso. Yo doy gracias porque yo tengo 2 hijos, Álvaro, que tiene 40 años, y Geraldine, que tiene 37. Tengo 2 nietas, o sea, mellizas. Entonces realmente yo inculco eso a mis hijos, de que ellos pueden tener una vida, pero que nunca se separen de Dios. Los 2 son creyentes y les digo, nunca se separen de los principios de Dios y no permitan que el mundo los jale, porque es muy duro el mundo ahora. No les digo que sean unos mojigatos, pero que por lo menos no pierdan sus principios bíblicos y van a seguir adelante. Exacto. Y creo que los ejemplos que tú pones, Drina, son bien importantes, son bien relevantes, ¿no? Porque pienso que hay cierta tendencia ahorita, o tal vez los no creyentes lo ven de esa manera, ¿no? Se enfocan mucho en lo que la iglesia prohíbe, pero nadie tal vez les habla lo suficiente de lo que la iglesia da. Entonces tal vez por eso hay tanto rechazo, ¿no? Entonces me parece interesante lo que dices, ¿no? Que lo que tienen las personas en su mente sobre qué es la iglesia, qué es ser cristiano, es más prohibición, cuando en realidad es más libertad, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Entonces, muy, muy buenos ejemplos, así que gracias. Sí, eso es lo que le damos a los que ministramos a los matrimonios, o sea que no es, porque normalmente nosotros ahorita tenemos, el grupo que tenemos, todos son católicos. Nosotros les damos la palabra, Dios va a poner en su corazón al momento que ellas tengan que doblar rodillas ante Dios. Exacto. Pero cuando van conociendo la palabra, ellos van abriendo su mente y van viendo de que el ser cristiano no significa que estás de rodillas en las esquinas todo el tiempo, ¿no? Exacto. Muy bien. Gracias, Drina. Y bueno, para cerrar, hablábamos al inicio, ¿no? De que ahora lastimosamente la familia está bajo ataques. Algunos son muy obvios, muy claros, otros son un poco más sutiles. Y bueno, son cosas que hay ahorita muchas tendencias, muchas falsas enseñanzas, muchas modas que van en contra del diseño original de la familia, lo que Dios ha creado para que sea nuestro hogar, nuestro lugar de felicidad aquí en la tierra, ¿no? Por así decirlo, y va en contra de lo que Él quiere y espera, ¿no? Para la familia. Entonces, ya para ir cerrando la entrevista de hoy, ¿qué palabras de ánimo les darían ustedes a las familias cristianas actuales ante esta situación? Que nunca dejen de congregarse, de ir a una iglesia, porque siempre uno aprende. Y a veces, cuando uno asiste a una iglesia, el mensaje de ese día puede que no sea necesariamente para ti, pero de repente otro mensaje va a ser exactamente para ti. Y te va a ayudar a buscar la solución a lo que tú estás pasando, o a salir del hoyo que estás teniendo y que estás queriendo hundirte, y si no va a permitir, y vas a salir airoso. Es importante por eso tener una iglesia, tener un grupo de amigos que también que piensen lo mismo que tú. Porque digo, por eso la vida social no es prohibido, es cómo tienes y con quiénes tienes. Es importante eso, tener gente que entienda cómo eres tú, cómo debes ser, y te entienda. Entonces no vas a ser el bicho raro, o que no te vas a sentir mal, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que es muy importante, y sobre todo que se den el tiempo para leer y aprender la palabra, porque en la palabra está todo. Cómo ser padres, cómo ser hijos, está todo. Sí. Ese es el mejor libro que hay en existencia en la Biblia para cualquier tema. Tienes un problema de perdón, está en la palabra. Tienes un problema, está todo ahí. Entonces lo único que tienes que hacer es conocer la palabra para ir a buscar en el momento que tú necesites de algo, sepas dónde ir a buscar, porque si no la conoces, a veces dices, ¿ahora dónde busco? ¿No es cierto? Entonces, importante conocer la palabra, leer la palabra y asistir, si puedes estudiar, o sea, es muy importante. Nosotros hemos estudiado muchos años, hemos hecho 2 años de teología en Sion, o sea, es importante aprender, y sigues aprendiendo, porque yo creo que no existe un momento que digas, ya conozco todo. Yo creo que no.
Exacto. Sí. Como testimonio de esto, ¿no? Nosotros, es obra de Dios, por supuesto, tenemos por lo menos unas 5 parejas que llegaron al grupo porque estaban en la última etapa de divorcio. Luego de asistir a los cursos, hablar con ellos, ministrar, charlar, conversar, de unas 6 o 7 parejas, De este último tiempo. por lo menos 4 o 5, Ya. ya no pensaron más en divorcio. Ahora son parejas muy felices y que han cambiado radicalmente la manera de comportarse el uno con el otro, porque ahora sí conocen la palabra de Dios. Y con la bendición de Dios, si tienen un problema, siempre estamos nosotros o ellos vienen o nosotros vamos a la casa para conversar con ellos y ser pues consejeros, ¿no es cierto? Y si hay un problema, hay que ver los 2 ángulos del problema siempre, no escuchar a uno y no escuchar al otro. Y a veces no necesariamente la que se cree, la que nada ha hecho, el que nada ha hecho, tiene un grado de responsabilidad mayor o menor. Para que haya un conflicto siempre hay 2 partes. Una tendrá un poco más, una un poco menos, pero hay que hacer ver los errores de ambos lados para que al corregir de ambos lados la situación pueda ir hacia adelante por un camino más agradable para ambos y siguiendo sobre todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí. Porque si no hacemos eso, y hay gente que les, por ejemplo, casi imposible perdonar. Yo creo que entre las mujeres un poquito más fuertes ese sentimiento. ¿Cómo voy a perdonar esto? No puede ser, ¿no? Pero Dios nos dice, ¿no?, que primero debemos aprender a perdonar. Y Pedro, haciéndose el bueno hasta 3 veces, le dice, no, 70 veces 7 tienes que perdonar, si es posible cada día. Sí. Y el versículo que siempre manejamos y les enseñamos es el que tú conoces y lo voy a leer, el de 1 Corintios 13, 4, 7, ¿no es cierto? El amor es paciente, bondadoso, ni presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y jamás se extingue. Entonces, por lo menos 4 o 5 de estos calificativos se aplican al matrimonio, con seguridad va a ser un matrimonio exitoso y que va a durar mucho tiempo, ¿no? Sí, exacto. Siempre piden ayuda. Amén. Confiando en Dios. Sí. No es delito, no es pedir ayuda. Sí, Yo creo que pedir ayuda es bueno y es bendición. exacto, sí. Creo que eso es muy importante, ¿no? A veces, no sé si por vergüenza, por no admitir derrota, tal vez, ¿no? O no mostrar el que dirán, ¿no? Es bien duro eso, pero Sí. ¿por qué dirán? Sí. No es así. Realmente parte de la humildad es pedir ayuda para salir adelante. Exacto. De la mano de Dios siempre vamos a salir adelante. Amén. Y vamos a tener matrimonios felices y exitosos. Exacto. Amén. Bueno, muchas gracias, Drina, doctor. Gracias a Ha vos, sido un Diana. gusto compartir con ustedes. Gracias realmente por su historia, por su testimonio, sus consejos. Realmente son de mucha bendición. Y bueno, realmente, sí, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Nosotros muy honrados porque nos hayan tomado en cuenta y de poder charlar con ustedes. Claro que sí.